Hola, muy buen día a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre las elecciones en Colombia que sucedieron hace un par de días. Es cierto que la elección fue contundente y fue al final un acto democrático con el que los colombianos al final decidieron a quién quieren para un próximo gobierno ante los retos tanto nacionales como internacionales para Colombia. Teniendo así al elegido Gustavo Petro como presidente electo, el que deberá afrontar los diferentes problemas, cuestiones sociales, cuestiones de ley, seguridad, economía, relación internacional, problemas tanto nacionales de la región, así como internacionales en sentido global. Por lo tanto, tiene mucho que hacer el presidente electo Gustavo Petro. Pero vamos a hacer un pequeño análisis de cómo transcurrió la elección y qué implica esta misma para los colombianos en un próximo gobierno. En primera instancia, vamos a ver los resultados. Si bien la primera vuelta fue contundente en un apoyo primario a Gustavo Petro con un 40%, tenemos que la derecha empezó una fracción, es decir, empezó a desestructurarse en un sentido de que los tradicionales no pasaron a la segunda vuelta, teniendo a Rodolfo Hernández como la opción súbita, la única que podría salvar a la derecha en sentido de cuestiones políticas e intereses, como siempre pasa en todo partido político. Es cierto también que al haber dos candidatos de extremos opuestos, era necesario confirmar el apoyo con cada uno, que en este caso Rodolfo Hernández sería el que subiría más, ya que a diferencia de Petro, él recibiría apoyo de todos los demás sectores que no pasaron a la segunda vuelta. Con ello, tenemos que el apoyo de Rodolfo Hernández subió de un 28 a un 47%, algo que al final de cuentas da a entender una polarización que se dio en Colombia. Si bien no es tan remarcada, es contundente la fracción a través del voto, ya que al final la diferencia no fue tan grande, en realidad fue mínima, entre un 50 a un 47%, teniendo que Petro solo subiría aproximadamente un 10%, mientras que Rodolfo Hernández subiría casi un 20%, es decir, tendría el doble de voto entre la primera y segunda vuelta a diferencia de Petro. Sin embargo, no fue suficiente. Por lo que vimos, al final el apoyo fue más consolidado ante Petro, mientras que Rodolfo Hernández, el apoyo fue por ser el último recurso, algo que desgraciadamente en una estructura partidista no da buen augurio. Ahora es preciso analizar algo interesante, los programas de gobierno. Siempre es bueno analizar qué propuestas tienen, ya que a veces el discurso político no es suficiente, o mejor dicho, jamás será suficiente. Que termina siendo evidente que Gustavo Petro tiene una mejor narrativa y discurso político que Rodolfo Hernández, algo que se vio mucho en campaña, puesto que Rodolfo Hernández su campaña fue a base del conocimiento a través de redes sociales sin llegar a profundidad a lo que es el discurso y la propuesta, algo que Gustavo Petro lo hizo cuando menos en discurso. Por lo tanto, eso da una pauta sobre qué es lo que pensaban o qué es lo que se piensa hacer en gobierno. Por principio, analizaremos el hipotético programa de gobierno que tuvo el candidato perdedor, Rodolfo Hernández. Tenemos que los apartados están divididos por Colombia como un Estado social de derecho, que habla sobre el respeto a los derechos más básicos como la educación, la salud, la vivienda, saneamiento, la familia, mujeres y asuntos de género, política de juventud, en fin, habla de una cuestión de derecho. Entrando también a un punto número 2, que es la Colombia a la altura del siglo XXI, tomando en cuenta el campo, el medio ambiente, la descentralización, ordenamiento y desarrollo territorial, que si bien en la primera no queda suficientemente claro lo que es la cuestión de un derecho que ya está y que se puede mejorar, eso tiene que ser punto de discusión, mientras que en la Colombia de altura en el siglo XXI, que es el segundo tema, en ese programa es muy importante hablar sobre el desarrollo de Colombia a partir de una base que se necesita para poder tener una economía en crecimiento a partir de los diferentes retos nacionales y globales. Teniendo el temario 3, un estado de iguales ante la ley, con lo cual habla sobre una cuestión de la ciudadanía en asuntos de justicia, defensa nacional, relaciones exteriores, política tributaria, política laboral y pensional, algo que también ha hecho mucho eco, sobre impuestos, gasto público, las cuestiones laborales y las pensiones, algo que también ha sido un punto de fricción no solo en Colombia, sino en muchos países de Latinoamérica. Para tener los últimos dos temarios, que el primero sería la modernidad, es decir, entrar en esa etapa donde la ciencia, la tecnología y la innovación
son las bases de todos los programas y todo el desarrollo que pudieran tener para una Colombia mucho más avanzada. Y por último, una visión capital del territorio, es decir, a partir del centralismo desde la capital colombiana, Bogotá. Que como dato curioso, tenemos que hasta en el mismo programa están las frases de no mentir, no robar y no traicionar. ¿Les recuerda a alguien? Ahora analizaremos a Gustavo Petro, ese programa en el cual él se ha basado, donde pone mucho la cuestión social, es decir, algo que se llama término justicia social. Muchos no lo comprenderán, otros sabrán efectivamente qué es, pero ¿en qué lo enfoca en este plan de gobierno que tiene el señor Gustavo Petro? Primero tenemos algo interesante que es la mujer, es decir, hay un capítulo sobre la mujer en específico en el programa de gobierno, sobre participación política, sociedad cuidadora y poder económico para la mujer, mujeres, territorio y paz y Ministerio de la Igualdad. Tenemos este tema un poco confuso, ya que si bien es cierto que la mujer debe de estar igual ante la ley, eso no se discute, siempre se llega a pensar si las acciones van a eliminar los problemas de raíz que están en la cuestión de género, ya que mucho se habla de un Ministerio de Igualdad, pero al final puede llegar a ser una acción que resulte negligente, porque en realidad no se sabe a ciencia cierta si eliminaría los problemas de raíz que hay con la mujer colombiana. Ahora tenemos otro tema que es economía para la vida, que habla sobre cuestiones de cambio climático, el agua, naturaleza, en fin, dando a entender que la cuestión ambiental la quiere relacionar con la economía. Ahora es preciso saber que con el historial de Gustavo Petro, ¿sabrá manejar el tema ambiental y la economía? Ahora tocamos un tema muy interesante y que puede ser asunto de fricción que siempre ha habido entre izquierda y derecha, que es la economía, pero ya no en un sentido ambiental, sino en el sentido puro de lo que es la economía colombiana, que habla de una economía extractivista hacia una economía productiva, que si bien la producción es necesaria y es un muy buen punto a tratar, es cierto que la palabra democratización y pacto pueden dar a entender la intervención del Estado, es decir, una acción directa del Estado para controlar la economía hacia los rubros que quieren cumplir en su programa de gobierno, algo que puede ser contraproducente y que al final hace fricción con el programa de Rodolfo Hernández, que se basa un poco más al libre mercado, o mantener ese sistema como ya se venía desde hace años. Es una cuestión de enfoques también, sin embargo, hay que analizar quién de los dos tuvo más conocimiento económico sobre ese tipo de asuntos. Teniendo como tercer temario la igualdad de derechos, que habla sobre las reformas de 1991, que si bien ahí se dio a entender sobre qué se cumplió o qué no se cumplió o qué se tenía la perspectiva para una reforma constitucional que beneficiara a los colombianos, aquí se hace el punto de inflexión, que para Petro, cuando menos en su programa, da a entender de que no ha sido eficiente la reforma del 91. Con lo cual, habla de cuestiones de la educación, la infancia, la adolescencia, el arte, la cultura, la protección del campesinado, los pueblos indígenas, es decir, las minorías. Ahora es de entender qué clase de acciones en cuestiones de reforma constitucional van a emplear para que cuando menos lo que está estipulado en el programa de gobierno se haga realidad. Eso siempre es bueno preguntarse, ¿cómo se va a hacer? Y si esas acciones van a tener el rendimiento y el resultado que se quiere buscar en un sentido de la justicia social que está teniendo Petro como discurso político. Mientras que en los últimos dos temas tenemos cosas fuertes para los colombianos, que es la democratización del Estado, libertades fundamentales y agenda internacional para la vida. Este tipo de temas siempre han sido punto de inflexión, es decir, ¿qué función va a tener el Estado? ¿Hasta qué punto el Estado va a intervenir en todos los sentidos para el ciudadano colombiano, hasta en las libertades fundamentales? ¿Y hasta qué punto va a llevar a cabo la agenda internacional? Con lo cual, vemos que se habla de una erradicación del régimen de corrupción, como aquí lo llaman. Eso da a entender que hay un antagonismo entre la forma de gobierno que ha ido aconteciendo en los últimos años, especialmente la corriente del uribismo y la derecha derivada de, que se pretende en este programa cambiarla desde una perspectiva estatal, llegando a los temas más delicados
y más sensibles para Colombia, la cuestión de la seguridad, la guerra y la paz, tomando en cuenta de que los acuerdos del Estado con los firmantes de la paz, sociedad y comunidad internacional se cumplan. Colombia es la cultura de la paz, hacia un cambio de paradigma de lucha contra economías ilegales, reparación efectiva e integral de las víctimas. Hablamos de que este problema del narcotráfico, las diferentes organizaciones y grupos en combate, da a entender de un punto de consolidación de paz. Sin embargo, hay que decir que nunca ha sido fácil para Colombia, puesto que desde la entrada de Álvaro Uribe Vélez, que fue uno de los presidentes más recordados, no necesariamente por lo bueno, pero tampoco necesariamente por lo malo, sino que las acciones fueron determinantes para darle al colombiano una perspectiva de lo que se ha estado haciendo. Por lo cual, deberíamos comenzar a pensar qué acciones son necesarias para la seguridad. Y no solo en Colombia, sino en sentido general para cualquier país de Latinoamérica, que están muy relacionados tanto en potenciales, amenazas, oportunidades y problemas de este tipo, desgraciadamente. Es hora de que los colombianos sean críticos con el nuevo gobierno y sepan qué acciones son las contundentes para mejorar el bienestar de la sociedad colombiana y también criticar objetivamente qué es lo que se estará haciendo en el próximo gobierno, así como en su momento se criticó al gobierno que todavía está vigente, que es el de Iván Duque. Esto será todo por el video de hoy, esperando que te haya gustado, sabiendo que no es suficiente tiempo para comentar este tipo de temas. Sin embargo, te agradeceré que dejes tus comentarios, opiniones. Si eres colombiano, puedes dejar una opinión certera, tú que fuiste el mayor espectador en la elección colombiana. Por lo tanto, puedes comentar qué piensas. ¿Crees que van a poder resolver los problemas que tanto aquejan a Colombia? ¿O podrá ser un gobierno que al final puede ser como muchos otros? Es decir, el discurso es una cosa, pero las acciones serán otras. Es momento de despedirme. Recuerda que estamos en tu canal Análisis en Breve y nos veremos en un próximo video.